de Team Juami desde Chile y hoy vamos a empezar con un tema de post-explotación que es conocido como escala de privilegios. Específicamente, la post-explotación y la escala de privilegios como tal puede darse tanto en sistemas Windows, Linux y otros sistemas, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la escala de privilegios en Linux, ¿ya? Ahora, la escala de privilegios, en palabras simples, se trata de aumentar los privilegios que tú tienes sobre una computadora, ¿ya? O sea que si tienes un poder bajo sobre esa computadora, vamos a aumentar los privilegios para que puedas controlar absolutamente esa computadora y todo lo que contiene. Entonces, el punto de todo esto es que muchas veces que explotemos sistemas, vamos a tomar control del sistema con bajos privilegios, pero deberemos escalar privilegios para poder tener mayor control del sistema víctima. Entonces, es por eso que podemos ocupar diferentes técnicas que nos permitan elevar estos privilegios. Algunas pueden ser técnicas de exploits directamente, como otras pueden ser buscar credenciales que estén dentro de la misma máquina víctima y que nos permitan aumentar nuestros privilegios. Así que vamos para allá. Para ello vamos a ocupar acá de TryHackMe, una máquina con la que vamos a hacer varias pruebas sobre esto mismo. ¿Ya? Es que vendrá siendo Privilege Escalation, si no me equivoco, que es la escala de privilegios en Linux. Así que vamos para allá. Pero antes, comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Recuerden seguirme en la plataforma de Kick donde pienso seguir haciendo mis directos. Si les gusta mi contenido me pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Gico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos acá en Team Juami Academic, muchos cursos desde nivel básico hasta nivel avanzado y también los puedes ver de mejor manera en el Discord. Recuerda que los cursos los puedes adquirir como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensual o lo que tú puedas. Esa es la idea. Y si es que te interesa algún curso en particular o algún tema en particular, me lo puedes consultar al Telegram y ahí yo te puedo ir orientando qué es lo que puedes aprender y que tiene relación con tu objetivo. Así que vamos para allá. Déjenme iniciar este Kali Linux que vamos a utilizar en VMware, que es del año 2024, por cierto. Vamos acá. Dice, para realizar las pruebas usaremos una máquina de TryHackMe, totalmente gratuita, ¿ya? TryHackMe es una plataforma al igual que HackTheBox, que son plataformas donde hay máquinas para hacer pruebas de laboratorio de hacking, de ciberseguridad. En este caso vamos a ocupar TryHackMe específicamente con una máquina en este momento que es totalmente gratuita, así que solamente te creas la cuenta y ya puedes utilizar esta máquina sin mayor problema. Acá tienen el link y dice debe hacerte una cuenta y tendrá una serie de máquinas gratuitas. ¿Ya? Hay algunas máquinas que son gratuitas y otras máquinas que son pagadas, que quede claro eso. ¿Ya? Acá tenemos esta entonces, que es esta máquina que es gratuita y que es de escala de privilegio en Linux. Vamos para allá. Iniciar la máquina, ya nos dice que al tiro la vamos a iniciar, dice tendrás una hora que podrás extender para manejar la máquina, ¿ya? O sea, te va a dar una hora de plazo para utilizar la máquina, pero tú puedes extender eso, ¿ya? En este caso acá solamente yo le di clic, nada más porque no pide ninguna respuesta. Y acá sí ya me solicita, iniciar la máquina. Ya vamos a iniciar la máquina, démosle tiempo que se inicie. Dice la IP cambiará cada vez que lo inicie. Ya cuando se inician estas máquinas se van a iniciar con diferentes IPs locales, en palabras simples.
Así que vas a tener que, cada vez que te conectes, conectarte a la IP que te aparezca. Podrás usar la máquina desde el explorador, pero recomiendo desde la VPN para copiar y pegar desde el portapapeles. Esta máquina tú la puedes ocupar acá en el explorador, que en este momento se está abriendo acá en el explorador. Mitad esta parte del laboratorio, de las preguntas, y mitad acá donde manejarías la máquina, la terminal de la máquina, Linux víctima. Sin embargo, acá yo no la recomiendo porque no me permite copiar y pegar algunos comandos. Entonces, por eso que prefiero mejor montarla, o sea, abrirla directamente desde el Kali Linux a través de desde la conexión SSH con una VPN, ya utilizando la VPN. Les voy a explicar cómo se hace eso, por cierto. Para descargar el archivo de OpenVPN, te vas acá, miren, aquí aparece el proceso. Déjenme. Le voy a cerrar acá para que ya no aparezca la máquina, ahí al otro lado. Voy a abrirlo acá porque en un lado lo voy a poner en inglés y en el otro lado lo voy a poner en español. Acá se dan cuenta me dio una hora, ya quedan 58 minutos y la IP que me asignó a la máquina es esa, ¿ya? Así que esa sería la IP. Nosotros tendríamos que, aquí le voy a cerrar eso, miren, Access Machine. Acá dice OpenVPN y acá nosotros le podemos seleccionar si es Windows o es Linux. En este caso va a ser Linux, que lo vamos a abrir y le damos Download. Download una o dos veces le dan clic y ahí se les va a descargar el archivo de la VPN, que en este caso es este. En mi cuenta se llama MyGaba, así que por eso que se descargó así, mygaba.ovpn. Ese archivo ustedes lo van a tener que pasar hasta la máquina atacante, ya, o en la máquina donde van a manejar todo esto, que en este caso es mi máquina Kali del 2024. Aquí tengo la OVPN y vamos a utilizar vamos a conectarlo, ya. Como se menciona acá, dice que es acá, sudo openvpn y el archivo, ya, tan solo eso. Ya, si no tienen el openvpn lo pueden instalar con ese comando, ya, y si lo tienen, como en mi caso, openvpn, ya, se le da ahí openvpn y el nombre del archivo VPN. Pero, pequeño detalle, déjenme agrandar, espérense, déjenme cambiar lo del layout del, ahí sí, voy a agrandarlo y me voy a conectar, me voy a ir al escritorio y ahora sí voy a hacer el OpenVPN y ahí me conecto. Me voy a conectar a la VPN de TryHackMe. Ahí ya dice que ya se completó y ahora sí, ahora ya podríamos validar que está el túnel, ya. Acá validamos el túnel con ifconfig, abrimos otra terminal y ifconfig. Inicialmente ustedes solamente tendrían ya esta red, que es la de ETH0, ya esa sería la normal, con la IP de su casa, si es que la tienen conectada en modo de adaptador puente, que yo la tengo conectada, ya, ahí tendrán su IP o una IP de NAT, pero ese es su IP el local, en palabras sencillas. Y acá, con la conexión de esta VPN, se debió haber abierto un túnel, que es el TUN 0, y ahí se asignó una IP. Con este túnel sí vamos a poder comunicarnos con las máquinas de TryHackMe, específicamente con la máquina con esta de acá. La voy a copiar y primero le voy a hacer un ping. Le hago un ping ya para ver si es que tiene conexión. Perfecto. Si hay veces que se demora, por cierto, hay veces que se demora porque entre que se conecta bien y llega el ping se demora un rato, ya, así que es relativo. Entonces tenemos el ping, ya tenemos conexión.
tenemos los dos adaptadores de red, el ETH0 y el TUN0 de la VPN. Hicimos un ping que puede cambiar la IP. Tenemos ping y ahora vamos a hacer la conexión SSH exactamente a la IP que nos dieron, ¿ya? En este caso la IP que nos asignaron no es esta, cambió, es esta que está por acá. ¿Y por qué me estoy conectando con TCM? Me estoy conectando con TCM porque el usuario, miren, el usuario es TCM y la clave es hacker123 con la H mayúscula. Entonces nos conectamos por SSH y nos conectamos con el usuario TCM, ¿ya? Si se dan cuenta nos aparece este error, ¿ya? Este error que aparece acá, en palabras sencillas, no nos debería aparecer, ¿ya? Debería generarse una conexión inmediata. Pero cuando da ese error es porque se está utilizando un algoritmo débil, ¿ya? Por lo tanto dice, oye, yo no quiero aceptar esta conexión porque esto es débil, esto es peligroso. Pero nosotros vamos a forzar la conexión, vamos a decirle conéctate de igual forma, ¿ya? Para eso le vamos a poner estos parámetros que van a indicar que, en palabras sencillas, que se acepte esa condición de riesgo, ¿ya? De algoritmo débil. Vamos a... Ah, no, espérense, la IP que cambió es esta de acá. Ahí sí. Y ahora sí nos conectamos. Y miren, nos dice si quiere conectarse, le decimos que yes. Y ahora nos pide la clave, que es hacker123. Hacker con la H mayúscula. Hacker123. Excelente, ahí estamos en la máquina. Estamos con el usuario Huamai, estamos con el usuario TCM. Y la máquina se llama Debian. Así se llama la máquina. Así que ya está más que claro que es una máquina Debian. Este de acá lo podemos minimizar nomás, donde está conectada la VPN. Y acá es donde vamos a trabajar todo. Vamos con el proceso. Enumeración. ¿Ya? Primero, la fase de enumeración o fase de reconocimiento ya sería la fase en la que vamos a recopilar información. Haxu. Entonces, como les decía, el reconocimiento vendría siendo la primera fase en la cual vamos a obtener bastante información del equipo víctima, ya con el objetivo de generar una explotación o, como en este caso, una post-explotación. Acá estamos hablando de que no, lo que queremos hacer no es la primera, no queremos tener el control inicial del equipo víctima, ya que sería la fase de explotación. En este momento ya tenemos control de la máquina víctima y lo tenemos a través de SSH con la credencial TCM y la clave hacker123. O sea, ya logramos explotar la máquina, ya tenemos control de la máquina. Ya que tienes control de la máquina, la segunda fase es la post-explotación, donde tú, en palabras bien sencillas, o vas a buscar tu objetivo final, ya que puede ser ejecutar un ransomware, puede ser extraer algún archivo, puede ser modificar algún dato, puede ser, no sé, generar una puerta trasera, mantener persistencia de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La post-explotación es la tarea que vamos a realizar después de la explotación. Ahora, una de las principales tareas o actividades de post-explotación es la escala de privilegios. ¿Ya? Déjenme mostrarle acá. Ya, miren, acá yo tengo un curso que se llama Cómo iniciarse en Hacking Core 17. ¿Ya? Y las etapas serían primero el reconocimiento, después el análisis de vulnerabilidades, después la explotación para tomar el control del equipo víctima y finalmente la post-explotación. ¿Ya? Eso en palabras muy resumidas. Ahora, cada uno puede tener objetivos muy particulares en cuanto al hacking. ¿Por qué realizar hacking? ¿Ya? Acá tengo varias ramas ya de hacking. Acá está la área de reconocimiento. Cuando hablamos acá de reconocimiento, estamos hablando de reconocimiento inicial de la máquina.
cuando tú estás tratando de explotar por primera vez la máquina, ¿ya? El reconocimiento que vamos a hablar ahora es un reconocimiento de post-explotación, que normalmente se enfoca en generar acciones de escala de privilegio, desplazamiento lateral, persistencia del virus, del payload, etcétera. ¿Ya? Por ahí más o menos va nuestro otro enfoque ahora. Es importante ya que la post-explotación tiene hartos objetivos, ya no necesariamente uno. Ahí uno se enfoca en lo que a uno le interese, ya en particular. Déjenme mostrarle algunas cositas. Eh, en la post-explotación nosotros podemos, ejemplo, hacer volcado de credenciales desde Windows o desde Linux. Podemos hacer pivoting para desplazarnos hacia otras máquinas. Podemos divertirnos, ya, ejemplo, sacando fotos de la cámara de la computadora, escuchando el micrófono, etcétera. Podemos extraer archivos, podemos generar persistencia del virus y también podemos generar escala de privilegio, que es en eso lo que nos vamos a centrar, generar escala de privilegio, y vamos a hablar principalmente de máquinas Linux en este caso, ¿ya? Porque hay tanto metodologías para Windows como para Linux. Vamos para allá. Dentro del reconocimiento inicial del sistema, sería esto: determinar qué sistema operativo se está utilizando en el equipo víctima y la versión específica que utiliza, así como la arquitectura, ya sea de 32 o de 64 bits. Esta información te permitirá realizar post-explotación como la escala de privilegio, ¿ya? O sea, estos datos, a pesar de ser información solamente, nos puede ayudar a escoger el exploit adecuado o la vulnerabilidad adecuada, la metodología adecuada para poder llegar a escalar privilegio. Para obtener información acerca del sistema operativo, podemos utilizar diferentes comandos como S, ¿ya? Hay varios. Eh, sí hay que tener una cosa súper importante en detalle, es que hay varios sistemas operativos, ¿ya? Y cada sistema operativo tiene sus versiones, al igual como en Windows está el Windows XP, el Windows Vista, el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10, el Windows 11, ¿ven? Todos son Windows, pero son diferentes versiones, ya en Linux también. Existen Linux de diferentes versiones y también de diferentes distribuciones, ¿ya? Como lo vemos acá, y acá las versiones son mucho más específicas. Si se dan cuenta, estamos en un sistema operativo que es Linux, ¿ya? Que es de la distribución Debian, ¿ya? Y que la versión específica es esta, 2.6.32-5. Esa sería la versión de este Debian. Y la arquitectura sería 64 bits, ¿ya? Como también podemos ver acá, cuando dice x86-64, significa 64 bits. Vamos para allá. Ya, como les decía, ya la versión específica y la arquitectura. Esto de las versiones es un poco, a mí al principio me generó confusión, porque yo estoy acostumbrado, ya muy acostumbrado a Windows, ya yo, a pesar de que sé bastante de Linux, pero yo siempre he sentido que mi sistema operativo siempre ha sido Windows, ya, y yo siempre he estado acostumbrado a que tenemos el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10, ya, que uno diferencia claramente las versiones o rápidamente las versiones, ya, porque Windows 7 tiene un 7 y Windows 8 tiene un 8, pues, fácil diferenciarlo. Pero acá las versiones son muy, pero muy específicas. Si se dan cuenta, dice 2.6.32-5. Imagínense que otra es 2.6, pero no .32, sino que .31. Entonces, eso ustedes pueden decir, pero es que igual es muy parecida. Ya, eso puede hacer que o funcione una vulnerabilidad o no funcione una vulnerabilidad. Entonces, el aspecto de la versión específica
puede hacer que sea vulnerable o que no sea vulnerable solo por el hecho de que cambió un número de la versión, ¿ya? Y hay veces que también hay que considerar que algunos exploits, que algunas vulnerabilidades pueden aplicar a más de una versión. Ejemplo, pueden aplicar, dice 2.6.x, significa que aplica a todos los Debian 2.6 que tengan acá en el número 32, puedan tener cualquier número. Puede ser 2.6.1, 2.6.104, 2.6.58, da lo mismo, porque es una X ahí, ¿ya? Lo importante es solamente el 2.6. Entonces, se van a dar cuenta que hay vulnerabilidades que aplican a versiones muy específicas o a segmentos de versiones, ya desde, no sé, pues desde la 2.6.30 a la 2.6.32, ya solamente ese segmento. Así que ahí pequeño detalle. Otra forma de ver la versión, también tenemos esta de acá. Ven que acá me deja copiar y pegar al tiro. Voy a escribir acá, llamar tía Guille, que tengo que llamar a mi tía Guille y si no se me va a olvidar. Y ahí sí. Ya, aquí podemos ver nuevamente Linux, la versión que dijimos, 64 bits. ¿Ya? Bla, 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 bla. Se dan cuenta, es la misma información, pero hay diferentes comandos para obtenerla. ¿Por qué también es importante saber diferentes comandos? Porque ustedes podrían decir, oye, pero ¿para qué vas a mostrar diferentes comandos si los comandos muestran exactamente la misma versión? ¿Ya? Es importante también saber diferentes comandos porque hay veces que algunos comandos eh, funcionan en algunos equipos víctimas y hay otros comandos que no funcionan en algunos equipos víctimas. Algunas veces no funciona el comando porque no está instalado ese comando, o algunas veces no se puede ejecutar ese comando por temas de privilegio, ¿ya? Entonces por eso que hay que tener diferentes alternativas. Aquí también estamos con un Debian 6.0, ¿ya? Linux. Eh, Arquitectura del sistema operativo. La arquitectura también es un tema bastante importante. Podemos ver que este es de 64 bits o x86-64, que significa lo mismo, 64 bits. Es importante saber la arquitectura del sistema víctima, ¿ya? Si es de 32 bits, ¿ya? O también conocido como x86, o de 64 bits. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en mayores detalles, pero en palabras sencillas, un exploit que tú lo ejecutes en una arquitectura distinta puede que no funcione, ¿ya? Normalmente en los sistemas de 64 bits se pueden ejecutar tanto arquitecturas de 32 como de 64 bits, ¿ya? Pero igual los de 32 bits pueden tener inestabilidad. Así que siempre recomiendo que todo lo que ejecutes sean de la arquitectura correspondiente. Si estás en un sistema de 64 bits, ejecuta malware de 64 bits. Si estás en un sistema de 32 bits, ejecuta malware de 32 bits. Ahora, importante detalle, en un sistema de 64 bits se puede ejecutar los dos, 64 y 32 bits. Esa es una ventaja. Pero siempre recomiendo ejecutar la arquitectura precisa, ¿ya? Para tener mejor estabilidad. Vamos para allá. Enumerar procesos, ¿ya? Al igual que todo sistema operativo, tiene diferentes procesos en ejecución. Ya, aquí vamos a verlo. Es como cuando ustedes dan acá en el Windows clic derecho y ponen administrador de tareas y ven un montón de procesos que también lo pueden ver acá en detalle. Y miren, acá aparecen una serie de procesos que se están ejecutando. ¿Ya? Estos procesos que se están ejecutando con diferentes usuarios. ¿Ya? Por ejemplo, este se está ejecutando con el usuario Coder17, pero hay otro que se está ejecutando con el usuario System. ¿Ya? Claramente el usuario Coder17 tiene menos privilegios que el usuario System. El usuario System tiene más privilegios, ¿ya? Y es por eso que en la escala de privilegios tenemos que entender una cosa súper importante, que es que ¿cómo se llama?
En el caso de Windows, el usuario más poderoso se llama administrador o administrator. Ese es el usuario, en palabras bien sencillas, el usuario más poderoso, ¿ya?, del sistema. Aunque también aparece ahí el usuario system, como vimos, pero no entremos en detalle. Quedemos en que en Windows el usuario más poderoso se llama administrador o administrator, en caso de inglés. Y en el caso de Linux, el usuario se llama root, ¿ya? R-O-O-T, raíz. Root se llama en el caso de Linux, a diferencia de Windows. Acá podemos ver, acá están los procesos, la lista de procesos que ejecutamos, y nos dice, acá hay un proceso ejecutado con el usuario root, ¿ven? Con el usuario más poderoso. Y hay otros procesos ejecutados con otro usuario. Entre ellos, miren, acá hay otro usuario, acá está mi usuario TCM, ¿ya? Entonces podemos ver que hay procesos ejecutados con distintos usuarios. Hay algunos usuarios que son más poderosos, como el super poderoso que es el root, y usuarios que tienen menos poder, como mi usuario TCM, el usuario www-data, ¿ya? Y diferentes usuarios que son usuarios menos poderosos. Vamos para allá. Eh, Hay procesos ejecutados de distintos usuarios. Ya dice enumerar procesos solo de root. Si yo quisiera ver los procesos, pero solamente los procesos que ejecutan el usuario root, puedo ponerle grep root. Eso significa que me va a mostrar solamente los procesos ejecutados por el root, ¿ya? Que son procesos ejecutados con altos privilegios, ¿ya? Y ahí me aparece root, 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 todos los procesos que son ejecutados con el root, con el usuario superpoderoso. ¿Ya? Todo esto parece ser muy simple, todo esto parece ser muy tedioso, ya como sin mayor importancia, pero de a poco vamos a ir eh, incorporando y entendiendo que todos estos datos que nos aparecen se transforman en información relevante para tomar decisiones en la posterior escala de privilegio. Entonces nosotros vamos a decir, quiero hacer una escala de privilegio, pero ¿este es Linux o es Windows? Ah, es Linux, perfecto. ¿Qué versión de Linux es? Es esta, la. Entonces, por eso que todos estos datos son relevantes para una posterior escala de privilegio. Ya hicimos enumeración o reconocimiento del sistema, ahora vamos a hacer reconocimiento de los usuarios, ¿ya? Enumeración de los usuarios. Determinar información del usuario actual, así como otros usuarios y sus respectivas contraseñas, ¿ya? Esto es súper importante que comprender, que cuando tú tienes control de un equipo víctima, tú estás controlando el equipo con un usuario actual, ¿ya? Con el usuario que tú estás manejando el equipo víctima, ¿ya? Pero también hay muchos otros usuarios también, ¿ya? En el sistema, pero que no necesariamente tú puedes tener acceso, ¿ya? Por ejemplo, acá vimos que estaba el usuario TCM, que es nuestro usuario, que es el que nosotros controlamos, pero también está el usuario root, que no controlamos. También el usuario www-data, que es otro usuario, pero que tampoco controlamos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver nuestro usuario actual, nosotros le damos Huamai. Con Huamai podemos ver que existe el usuario TCM, que es nuestro usuario actual, con el cual nosotros estamos controlando el equipo víctima en este momento. Ahora, el usuario actual con el que controlemos puede que tenga bajos privilegios como puede que tenga altos privilegios. Eso puede ser bastante relativo y vamos a tener que ir validando esto, ¿ya? Revisándolo a medida que vamos haciendo el reconocimiento. También determinaremos privilegios sudo del usuario actual, ¿ya? Ahí les voy a hablar acerca del sudo y todas estas cosas, ¿ya? Que en palabras sencillas nos va a permitir, en palabras muy simples, tener mayores privilegios. Usuario actual y subgrupo, con Huamai vemos el usuario y con ID podemos ver no solamente el usuario actual, sino que también los grupos a los que pertenece. Dice que el usuario actual se llama TCM, ¿ya? Que es ese, que tiene como identificador user ID el número 1000 y
que en los grupos pertenece a todos estos grupos, ¿ya? ¿Cómo se llama? No, acá están. A los grupos que son el user, CD-ROM, Floppy, audio, deep, etcétera. Varios grupos, ¿ya? Y cada grupo también tiene su group ID, ¿ya? GID, ¿ya? Group ID. Vamos para allá. ¿Dónde estoy? El usuario se llama TCM, UID, el identificador de usuario es 1000, groups, grupos a los que pertenece el usuario. Cada grupo tiene su group ID, GID, ¿ya? Privilegio sudo, ¿ya? Sudo, en palabras muy simples, es poder realizar acciones con altos privilegios, ¿ya? En palabras sencillas, sería ejecutar acciones con el usuario root, ¿ya? Con el usuario root, que es el usuario más poderoso, súper poderoso. Entonces nosotros podemos consultar qué privilegios de sudo tenemos con nuestro usuario actual, con nuestro usuario TCM. Voy a mandar esto. Ahí vamos a preguntarle y aquí nos dice que el usuario TCM ya tiene los siguientes privilegios de sudo. Son estos que aparecen acá. Acá aparecen varios, ya, pero normalmente acá veríamos que aparecen unos 2 o 1, ya, pero siempre poquitito. En este caso aparecen muchos. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Dice que podemos usar un programa, ya que son estos de acá, iftop, find, nano, beam, man. Podemos usar todos esos programas, ¿ya? Todos estos programas que siguen acá abajo. Todos esos programas los podemos utilizar, pero ejecutándolos a nombre del usuario root. Por eso aparece root, 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 root. Entonces nosotros podemos ejecutar estos programas a nombre del usuario root, ¿ya? Y sin necesidad de poner la contraseña del usuario root, ¿ya? O sea que en palabras sencillas es como que nos dieron una llave mágica, ¿ya? ¿Ya? Ciertos privilegios que nos permiten realizar acciones como si fuéramos el usuario root, no siéndolo, ¿ya? Pero eso es porque está permitido este privilegio, ¿ya? De ejecutar solamente esos programas como si fuéramos el usuario root, ¿ya? Eso es peligroso, ¿ya? Porque sabemos que el usuario root tiene superpoderes y si podemos ejecutar acciones con superpoderes, podríamos realizar acciones maliciosas, ¿ya? Que podría ser relativo. Podemos ejecutar como si fuéramos el usuario root una serie de programas, todos los programas que aparecen en la lista, ¿ya? Es importante, como se dan cuenta ahí, que cada programa aparece con la ruta completa, user slash sbin slash iftop, ¿ya? Siempre aparece con la ruta completa. Hay veces que no aparecen con la ruta completa y eso también es una vulnerabilidad, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Dice, no necesitamos usar la clave del usuario root, por eso dice no password, ¿ya? No se necesita usar la clave porque de lo contrario nos pediría la clave para poder ejecutarlo. Esta puede ser una vulnerabilidad si a través de uno de esos programas pudiéramos ejecutar comandos arbitrarios a nombre de root, ¿ya? Esto lo vamos a ver posteriormente, pero para explicarles de manera simple, el hecho de que nosotros seamos capaces de ejecutar un programa a nombre del usuario root significa que cuando nosotros ejecutemos ese programa va a ser ejecutado como si fuese ejecutado con el usuario root, o mejor dicho, va a ser ejecutado con el usuario root, ya con altos privilegios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? Normalmente estos permisos se establecen porque se requieren, ¿ya? Porque para la empresa, para la organización se requieren estos privilegios. Pero en el caso de un atacante podría encontrar una forma de que este programa sea capaz de ejecutar comandos, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Que si este programa es capaz
de con una vulnerabilidad ejecutar comandos, significa que nosotros diríamos, quiero que se ejecute este programa con, con altos privilegios, con privilegios de root, y que se ejecute un comando arbitrario, el comando que nosotros le indiquemos. Por lo tanto, estamos ejecutando ya un comando que podría ser un virus. Estamos ejecutando un virus a través de esta herramienta con los privilegios de root. Por lo tanto, estaríamos ejecutando una escala de privilegios. Entonces, por eso que estos permisos pueden transformarse en un riesgo cuando el ejecutable puede tener alguna vulnerabilidad en la que permita ejecutar comandos arbitrarios, o sea, cualquier comando, ¿ya? Por ejemplo, un virus. Para mostrarles que podemos ejecutar nano, ¿ya? Como root, les voy a mostrar acá. Si yo ejecutara el programa nano, ¿ya? Si yo ejecutara el programa nano, yo pondría nano y ahí se me abrió nano, el programa nano. Pero en este momento lo estoy ejecutando con privilegios TCM de mi usuario actual, ¿ya? Sin altos privilegios, con bajos privilegios. Voy a darle control X. Pero si yo quisiera ejecutar el programa nano con altos privilegios, como yo tengo los permisos acá, entonces acá en los permisos de sudo, entonces yo podría poner sudo nano, y eso significa que estoy ejecutando el mismo programa, pero con privilegios de root. En palabras sencillas, en vez de ejecutarlo con el usuario TCM, lo voy a ejecutar el nano con el usuario root. Y miren, y ahí también lo permitió ejecutar. ¿Por qué lo permitió ejecutar? Porque están los privilegios acá. Si no hubieran estado los privilegios, no me permitiría ejecutar. ¿Ya? A ver si puedo hacer sudo ssh. Voy a poner la clave. Hacker 123 1000. Dice que no tiene permitido ejecutar ssh como root. ¿Ven? ¿Por qué? No puedo ejecutar ssh con sudo porque no está en la lista, no está en esta lista. ¿Ya? Solamente puedo ejecutar con sudo programas que estén en esa lista. ¿Ya? Pequeño, gran detalle. Vamos para allá. Dice solo se ejecuta ya que tenemos los privilegios. Pequeño, gran detalle. Listar usuarios. Hay un archivo, y hay un archivo en Linux que es súper importante que se llama password, ¿ya? Ya aquí siempre me generó una confusión muy grande porque si se llama password, lo más lógico es que contenga contraseña, pero mentira, no contiene contraseña, contiene los usuarios, ya en palabras muy simples, contiene la lista de usuarios de este sistema operativo víctima. Entonces, si vemos ese archivo, vamos a ver los usuarios que tiene este sistema operativo. En este caso, tiene el usuario root, ¿ya? Que es el usuario más, el original, el más poderoso, ¿ya? Y que tiene como UID, ¿ya? User ID, tiene el número 0. Tenemos el daemon, que también tiene el número 1, el bin, que tiene el número 2, etc. ¿Ya? Tenemos varios usuarios, varios usuarios. Entre ellos el www-data, el usuario TCM. Miren, el usuario TCM tiene el user ID 1000, como pueden ver, ¿ya? Y así como vemos varios usuarios, hay usuarios que son propios del sistema operativo, o sea, son originales del sistema operativo, y hay usuarios que han sido creados por administradores posteriormente. En este caso, normalmente los usuarios que tienen UID 1000 en adelante, 1001, 1002, 1003, todos estos son usuarios que han sido agregados por un administrador, ¿ya? Que quede claro, son como usuarios adicionales que ha creado un administrador. Vamos para allá. Usuario creado UID 1000 TCM. Puede ejecutar batch. Miren, yo en esto no quiero ir en mayores detalles, pero en palabras sencillas, acá aparece esto,
que es bin batch. Acá aparece bin sh, acá aparece bin sh, bin sh, bin sh, ya, bin sh, etcétera, etcétera. Bin batch, ya. Lo que pasa es que en palabras sencillas nosotros en Linux, así como tenemos diferentes terminales en Windows, que podemos tener la CMD, que es una terminal, y también podemos tener otra terminal que se llama PowerShell, que es la azul, ya. Así tenemos diferentes terminales. En Linux también tenemos diferentes terminales. De las más conocidas está la Bash, ya, que es la más conocida, que es la que podemos utilizar tanto para el usuario root como para el usuario TCM. También podemos utilizar el Bash, y para otros podemos utilizar la terminal SH, ¿ya? Que esa también sería como una terminal como Bash, pero es más reducida, en palabras sencillas, ¿ya? Pero son diferentes terminales que podemos utilizar, ¿ya? Hay algunos usuarios que pueden utilizar estas terminales y hay algunos usuarios que no pueden, ¿ya? Que quede claro eso. Eh, y que en el fondo generan que puedan ejecutar o no ejecutar comandos, ¿ya? Lista de nombres de usuarios, ¿ya? Tenemos diferentes nombres de usuarios, ya, que son los que vimos acá, pero que nosotros podemos extraerlos, los puros nombres, sin necesidad de extraer todo el resto. Para eso tendríamos que poner acá. Tendríamos que poner este comando que busca en ese archivo y solamente saca los nombres de usuario. ¿Ven? Ahí sacó solamente los nombres de usuario. Pequeño detalle. También tenemos... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que se me fue la onda. Ahí salieron solamente los nombres de usuario. Después tenemos extraer. Déjenme cerrar esto. También tenemos extraer las claves de usuario encriptadas, ¿ya? Hay otro archivo en el Linux que es un archivo que contiene los usuarios y sus respectivas claves encriptadas. Solo algunos usuarios tendrán las claves, ¿ya? O sea, van a estar los usuarios, ¿ya? Los usuarios que vimos anteriormente, pero además van a estar las claves de estos usuarios, ¿ya? Pero sus claves no van a estar en texto plano, sino que van a estar codificadas, van a estar encriptadas. Por si es que alguien revisa el archivo, no pueda extraer fácilmente las claves. Para ello podemos ver el archivo shadow. Y aquí podemos ver el usuario root, el usuario daemon, etcétera, 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 el usuario TCM. Y hay algunos usuarios que tienen la clave, como este, el root tiene la clave encriptada, que es esta de acá, ¿ya? O sea, hasta acá. Y también tenemos el TCM, que también tiene su clave encriptada, hasta acá. ¿Ven? Entonces tenemos diferentes usuarios, algunos con sus claves encriptadas y algunos sin las claves encriptadas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que nosotros podríamos llegar a craquear estas claves. O sea, podríamos llegar a sacar el archivo password y el archivo shadow, y de esa manera el archivo password y el archivo shadow, y de esa manera craquear y obtener las claves en texto plano de los respectivos usuarios, ¿ya? Las claves pueden estar encriptadas en distintos algoritmos. Esto también es súper importante que considerar, porque las claves no siempre están encriptadas en el mismo algoritmo. Ya hay claves que van a estar encriptadas en diferentes algoritmos. ¿Ya? Por ejemplo, en Windows también están las claves encriptadas. Las claves encriptadas las podemos encontrar en algoritmos como el antiguo, que era el LM. También está el nuevo, que es el NT, o también se le llama NTLM. Pero en cambio acá en Linux tenemos otros tipos de encriptaciones, ¿ya? Normalmente como el SHA-256, SHA-512, etc. Algunos usuarios no tienen clave. ¿Por qué? ¿Ya? Si se dieron cuenta, solamente el usuario root y el usuario TCM tienen clave y los demás no tienen clave. ¿Por qué pasa esto?
Algunos tienen el asterisco o el signo de exclamación ya en la parte delantera, y esto es porque son usuarios del sistema o son usuarios que ha bloqueado el administrador, ya para que no se puedan conectar, en palabras sencillas, para que no puedan iniciar sesión como tal directamente con un usuario y contraseña. Y eso lo podemos ver acá, miren. Hay usuarios que están bloqueados con el signo gato, o sea, con el signo de asterisco, y hay otros que están bloqueados con el signo de, miren, signo de exclamación. ¿Ya? Están bloqueados porque son usuarios del sistema o han sido bloqueados porque son usuarios bloqueados por el administrador. Usuarios del sistema que no necesitan iniciar sesión directamente. ¿Ya? Esa es otra razón porque algunos usuarios no tienen una clave encriptada. Otra cosa importante es que nosotros podemos revisar el historial de comandos. Vamos para allá. Nosotros en las computadoras podemos ejecutar diferentes comandos, ¿ya? Como lo hemos hecho ahora. Hemos ejecutado una serie de comandos, ¿ya? Y todos estos comandos que se van ejecutando se van guardando en un historial, ¿ya? Un historial eh, de comandos que quedan en el que quedan en el en ¿cómo se llama? Comandos que quedan en el historial de las ejecuciones que se han realizado. Por lo tanto, nosotros podríamos revisar estos comandos y quizás en alguno de esos comandos se haya escrito alguna contraseña, y eso en palabras sencillas nos permitiría obtenerla desde ahí mismo. ¿Ya? Eh, ya, entonces vamos a ver el historial. Para terminar esto, podemos poner history y vamos a ver el historial de los comandos que se han ejecutado. Ya, en este caso, los comandos que se han ejecutado han sido S, etcétera. Ya, todos estos comandos. Ahí queda una lista de todos los comandos ejecutados. Que quede claro que van a ser los comandos ejecutados con el usuario actual, o sea, los comandos que ha ejecutado el usuario TSM. Esto no significa que va a haber los comandos ejecutados por root, los comandos ejecutados por otro usuario. No, 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 no. Va a haber solamente los comandos ejecutados por el usuario TSM. Ejemplo, acá queda claro que que acá se ha ejecutado este comando, ya, y se ha utilizado el usuario root con la contraseña password 123, por lo que podrías ahí ya obtener esas credenciales. Un segundo. Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos ver que se conectaron por MySQL con el usuario root y con el usuario y con la clave con la clave password 123. Entonces ahí podemos encontrar claves en texto plano que nos permitirían llegar a tomar control y escalar privilegio. ¿Ya? Este es un caso súper simple, ya que podríamos llegar a encontrar una credencial, y se da en casos de CTF. Ya es probable encontrar en el historial comandos con claves en texto plano. Cambiar al usuario root. ¿Ya? Este método permitirá cambiar a usuario root solo si tienes privilegios. ¿Ya? El guión permite que sea más estable el uso de root. ¿Ya? Sudo su, porque con el su uno cambia de usuario. Nosotros vamos a cambiar al usuario root en palabras bien sencillas. Y esta técnica de escala de privilegios, que es muy simple, la podemos aplicar en algunos casos. ¿Ya? Ejemplo, en este caso voy a poner la clave de TCM, que es hacker123. Y miren, no nos permite. ¿Ya? Esto lo pueden ocupar como una alternativa, o sea, probar a ver si es que funciona. Hay veces que puede escalar privilegios directamente y hay veces que no, como en este caso. ¿Ya? Puede ser bastante relativo. A veces que sí y a veces que no. Y como se dan cuenta, no tenemos privilegios de root, ¿ya? Pero son diferentes metodologías, como les mencionaba, las formas de determinar
escala de privilegios o de ejecutar escala de privilegios puede ser muy variable. En algunos casos puede ser tan simple como encontrar una credencial en texto plano, en el historial por ejemplo, o en algún archivo del sistema. Y en algunos otros casos puede ser más complejo como ejecutar un exploit que sea específico para la versión del sistema operativo que estamos utilizando. Así que podemos ir probando diferentes alternativas. Así que eso, por esta vez vamos a dejar solamente hasta acá el directo, ya llevamos una hora. Y creo que más tarde voy a hacer el siguiente directo en el que vamos a ver más temas sobre la escala de privilegio, el reconocimiento automatizado, escala de privilegios como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver luego. Así que nos vemos en el siguiente directo. Que estén muy bien. Bye bye y happy.